¿Fue William Shakespeare el verdadero creador del psicoanálisis? Si te interesa este tema, quédate porque vamos a desarrollar aquí un tema súper interesante y es el capítulo que Harold Bloom le dedica a Sigmund Freud. En el capítulo titulado Freud, una lectura shakespeariana. Me resulta interesante la lectura que Harold Bloom hace de Sigmund Freud. En el capítulo mencionado dedicado a Freud, al que califica como un autor canónico, que es algo realmente interesante y extraordinario, afirma que el sistema psicoanalítico no es provechoso para interpretar la obra de Shakespeare. Sabemos que el freudismo en determinado momento invadió todas las artes, todas las disciplinas sociales como método de interpretación. Así que una de las hipótesis desarrollada por Harold Bloom acá es de que el psicoanálisis no sirve como método de interpretación ni le da provecho al análisis de la obra de Shakespeare. En otra parte, Harold Bloom dice que Freud es esencialmente Shakespeare en prosa. En esta parte creo que se le olvida a Harold Bloom que la influencia que recibió Freud, aunque es múltiple, hay una influencia que a veces no se resalta y es la gran influencia que tuvo el darwinismo o la teoría de la evolución y los instintos en el sistema psicoanalítico. Lo que me llama la atención también en esta interpretación de Harold Bloom, que a pesar de la crítica irónica que hace del freudismo, a la vez como que lo legitima, porque utiliza muchas de las categorías de Freud para matizar la lectura tanto de Shakespeare como del mismo Freud. Por ejemplo, dice, Freud, la mejor inteligencia del siglo XX, creyó de que el verdadero autor de las obras de Shakespeare no era Shakespeare, sino Edward de Vere, un famoso conde de Oxford. Pero realmente Freud fue la mejor inteligencia del siglo XX. Eso desde luego es falso. Se puede poner en entredicho aquí y en cualquier parte del mundo. En el siglo XX hubo muchas inteligencias, empezando por los grandes pensadores de la matemática. Por otra parte, dice, Shakespeare es el verdadero inventor del psicoanálisis y afirma que muchas de las lecturas que hace Freud de las obras de Shakespeare son erróneas. Falso o verdadero. Desde luego, el sistema psicoanalítico está demostrado que es un sistema erróneo de interpretación y de cura terapéutica. En otra parte, Harold Bloom también dice que el verdadero éxito de Freud es sobre todo como gran escritor. Pero realmente Freud es un gran escritor. Si nos dejamos guiar por algunos enunciados del mismo Harold Bloom, en el que destaca que un autor canónico se destaca por su fuerza metafórica, por su poder estético, por su elegancia, entre otros aspectos literarios. En mi opinión personal, creo que Freud no es un gran escritor, pero sí un gran inventor de categorías, entre comillas, científicas, que influyeron tremendamente en Occidente, especialmente en el siglo XX, aunque todavía hay un gran rezago teórico de la teoría psicoanalítica en muchos países del mundo. Me llama la atención en otra parte que Harold Bloom desarrolla el complejo de Hamlet y dice, refiriéndose a la misma obra, que Hamlet no tiene complejo de Edipo, pero Freud padece del complejo de Hamlet. El complejo de Hamlet aquí lo define el mismo Harold Bloom como la ambivalencia y la ansiedad. Repito, ese es el concepto que tiene del complejo de Hamlet, ambivalencia y ansiedad. Dice que Freud escogió como metáfora el complejo de Edipo o como título el complejo de Edipo por no revelar su deuda teórica con Shakespeare. Pues de haber denominado al complejo de Edipo complejo de Hamlet, se hubiera descubierto con mayor facilidad las raíces de su teoría. Pues dice Harold Bloom que Freud es un escritor agónico en el sentido de que tenía una fuerte competencia con la obra de Shakespeare. En otra parte, Harold Bloom dice que Sigmund Freud era un gran mitólogo y que como tal pertenece al canon occidental junto con otros autores como Joy, Proust, etc.
Así pues, Freud era un gran agonista de William Shakespeare. Me resulta interesante estas reflexiones que Harold Bloom hace en su libro sobre Freud y que lo ubique como un autor canónico. Pero si Freud es un autor canónico, podríamos agregar a otros grandes escritores, como por ejemplo Carlos Marx. Pero eso lo vamos a tratar en otro apartado. Así que espero que les hayan gustado estas reflexiones acerca de la interpretación que Harold Bloom hace de Sigmund Freud, el famoso psicoanalista austríaco del siglo XX. De los saberes necesarios: leer, redactar, calcular, programar.